Universidad Nacional de Verano 2014. All right. Plática inaugural de este evento de avances recientes en neurociencias a cargo del doctor Roberto Agustín Prado Alcalá, del cual me voy a permitir dar una brevísima reseña curricular. El doctor Roberto Prado Alcalá es investigador titular C de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, del Departamento de Neurobiología Conductual y Cognitiva del Instituto de Neurobiología, Campus UNAM Curiquilla, del Estado de Querétaro, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor cuenta con una licenciatura en Psicología, maestría en Psicología en la Universidad de Bradley, doctorado en Psicología en la Universidad de Concordia. Ha dirigido múltiples tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta en su haber con casi 100 artículos publicados a nivel internacional y obviamente ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de múltiples academias de difusión científica, es revisor en revistas de renombre internacional. Asimismo, ha publicado capítulos en libros, muchos de los libros que a veces llevamos de texto en la licenciatura, pues pueden buscar a doctor Roberto Prado Alcalá y ahí verán su nombre. Y bueno, como les comento, es una breve reseña de su currículum, porque si no se nos va el tiempo, no acabaríamos, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Prado Alcalá, que nos distingue con el honor de su presencia. Aquí un señalador, doctor, sobre la mesa. Bueno, antes de iniciar con la charla formal, quiero agradecer a Isabel y a todo el comité organizador de estas jornadas, así como a las autoridades de esta institución. Se me pasan la primera, por favor. En realidad, a pesar de que el título de esta serie es Avances recientes en las neurociencias, a veces uno le dan ganas de estar de contra, estar de rebelde, y decidí hacerlo esta vez. En lugar de hablar acerca de lo que hacemos en el laboratorio o de avances recientes en general acerca de los procesos de aprendizaje y memoria, que es mi campo de acción, decidí hacer una reseña histórica acerca de cómo podríamos llegar a establecer un modelo que nos permitiera llegar a la intimidad del proceso del aprendizaje y la memoria. Entonces, de hecho hasta cambié un poquito el título de la plática, es ¿cuál es la cantidad mínima de tejido nervioso suficiente para que se lleven a cabo el aprendizaje y la memoria? El título original era Aprenden las neuronas, y hacia allá voy a llevar la plática. Punto 1. Punto 2. Dado que es una revisión histórica en este campo, las referencias que vienen aquí no son recientes, algunas son antiquísimas, pero necesarias para desarrollar el tema, y creo que es importante, sobre todo porque veo aquí gente muy joven, incluyendo la de la primera fila, porque hay cosas que en neurociencias estamos tan avanzados que nos olvidamos de cómo se forman algunos modelos y tendemos a olvidar experimentos clásicos, que por ser clásicos deberíamos tenerlos todos en mente. Bueno, en fin, la siguiente, por favor. Entonces voy a hablar un poquito acerca del engrama, que se define por algunos como el conjunto de cambios en el sistema nervioso que representan a la memoria almacenada. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo se llevan a cabo estos cambios? Pregunta número 2, esto que llamamos engrama, que pueden ser cambios que se guarden en algún lugar del cerebro, ¿estos están localizados o son cambios que están distribuidos en todo el cerebro? En la actualidad, la que sigue, por favor, esto ya no
implica una controversia. Ya sabemos que prácticamente todas las funciones del sistema nervioso, sobre todo las que llamamos funciones superiores cognitivas, para que se realice tiene que participar prácticamente todo el cerebro. Entonces, eso es una posición de distribución de funciones que nadie podría poner en controversia. Y pues este es un cuadro clásico también, donde se dice que la memoria es de varios tipos, declarativa, no declarativa. Esta a su vez se divide en otros tantos tipos, pero finalmente el punto al que quiero llevar es que independientemente de cómo clasificamos la memoria, siempre estamos hablando de diferentes estructuras. Y a pesar de que en esta clasificación en particular se dice que estructuras específicas tienen que ver con memorias específicas, la realidad es que hay una interacción entre todas ellas, ¿no? Es decir, el hipocampo tiene que ver con memoria declarativa, pero eso no quiere decir que otras estructuras también tengan que ver con ese proceso. Así pues, si hablamos de... entonces, podemos ver que hay una interacción entre diferentes estructuras cerebrales de las cuales se llevaría a cabo o a través de los cuales se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y o memoria. Entonces, esto es, digamos, sobre lo que hablamos hoy en día. ¿Qué tal estructura interviene? ¿Cuáles son los mediadores químicos? ¿Cuáles son las proteínas que tienen que ver? ¿Cuáles genes se activan durante el proceso de aprendizaje, memoria, etcétera? Pero yo me iré de nuevo atrás, en la que sigue, por favor. Y entonces, voy a tratar de llevar esto a la mínima expresión de tejido cerebral capaz de mediar un proceso de aprendizaje y memoria. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues como lo hicieron algunos gloriosos antepasados en el campo, fue decir, bueno, aquí tengo un cerebro entero, voy a ver qué puede hacer ese cerebro en términos de aprendizaje, y ahora voy a empezar a deshacerlo como si fuera una cebolla, quitarle capitas, 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 a ver hasta dónde puedo llegar. La que sigue, por favor. Entonces, en esta primera parte voy a hablar de un modelo de condicionamiento clásico muy sencillo, que es el condicionamiento palpebral. Este es un conejo, y lo que se hace, se le sopla un ojo, se le da un soplido. Ese sería el estímulo incondicionado. Como respuesta incondicionada es que cierre el párpado. Si antes de hacer eso le aplico un tono, ese sería el estímulo condicionado, y si los asocio, la que sigue, por favor, va a ocurrir lo siguiente. Entonces aquí doy un tono, y antes de que termine el tono, le soplo en el ojo y registro su actividad eléctrica del párpado, electromiograma. Entonces aquí viene un tono solito, y después de que aparece el soplido, cierra el párpado, ¿no? Medido por un electromiograma. Si esto lo repito varias veces, veo que llega un momento en que antes de que aparezca el soplido, ya cierra el párpado, ¿sí? Y finalmente, cuando está bien condicionado, ante el tono cierra el párpado, respuesta condicionada, y ante el soplido está lo incondicionado. Entonces es un tipo típico de condicionamiento clásico, y a pesar de que aquí se los explico con un conejo, los experimentos que siguen fueron realizados por el grupo de Jennifer Buchwald en UCLA hace muchos años, trabajando en gatos, pero con este mismo procedimiento, que ahora lo resumo, la siguiente. Entonces, de nuevo, se aplica un tono, se registra la actividad eléctrica de los músculos de los párpados, en realidad fue la membrana nictitante en este caso particular, y pues no pasa nada, ¿no? El sujeto ante el tono no hace nada. Pero si ahora aplico solamente un soplido, cierra el párpado o la nictitante, y ante este soplido pues aparece la respuesta incondicionada. Se repite esto muchas veces hasta que ante la aplicación única del tono aparece la respuesta condicionada. Este es el modelo que usó Jennifer. La que sigue, por favor. Y empezó viendo
un gatito íntegro, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, aquí vemos que cuando se aparea el tono con el soplido, condicionado incondicionado, a lo largo de las asociaciones se desarrolla la respuesta condicionada. Si simplemente se aplica el tono sin el choque, sin el soplido, pues la respuesta aparece, pero si dejo de soplarle, tenemos un proceso de extinción y luego puede reaprender. Eso es lo que haría un animal íntegro, normal. La que sigue, la pregunta fue, ¿qué pasa si le quitamos toda la corteza cerebral a este animalito? ¿Aprenderá igual? ¿O bien podrá aprender? La que sigue, por favor. Y pues fíjense, aprende perfectamente bien, mantiene la respuesta, es capaz de extinguir y es capaz de reaprender. Entonces, visto así, sin hacer un análisis muy fino, podemos ver que aprende igual que un gato normal. La que sigue, por favor. Entonces, esta mujer y su grupo dijeron, pues vámonos, ya que andamos en este camino, vamos a seguir deshaciendo el cerebro. Entonces, aquí se quita toda la corteza cerebral, se quitan los ganglios basales, se quita el tálamo, qué sé yo, y se queda lo que sea una preparación hipotalámica, queda nomás hipotálamo para abajo, hipotálamo, mesencéfalo, médula espinal, bulbo, etcétera. Este animalito pues obviamente no puede ver, no puede comer, hay que alimentarlo de una manera especial, si lo dejamos ahí se muere porque además, en fin, ¿aprenderá o no? ¿O aprenderá a duras penas? La que sigue, por favor. No veo diferencias. Adquiere la respuesta, la mantiene, extingue, reaprende, y este animal, otra vez, no tiene el tejido que está por arriba del hipotálamo. La que sigue, por favor. Pues ya se fueron al extremo, no quitaron todo. No, aquí no hay cerebro. Simplemente hay tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula espinal. Y aquí la pregunta es, ya en estas condiciones tan críticas, ahora aquí sí el animal, si no se le dan tratamientos especiales, muere, ¿será capaz de aprender? La que sigue, por favor. Ahí está. Un aprendizaje. Ahorita vamos a hacer un comparativo, pues es capaz de aprender, extingue más rápidamente, reaprende. Y aquí uno se hace la pregunta, bueno, si este cuate no tiene cerebro, ¿cómo aprende? ¿No? Bueno, pues es sencillo. Recuerden que estamos asociando un soplido. Esta información viene por el trigémino y da, ¿qué es aquí? Y un tono, ¿no? Esta información viene por el octavo par craneal. Entonces, sin necesidad de que esto vaya a la corteza, esto se puede lograr una asociación entre esos estímulos en el tallo cerebral, probablemente por sus conexiones con la formación reticular. Lo interesante es que aún en estas condiciones, este gato que no tiene cerebro, nada más tiene mesencéfalo para abajo, es capaz de aprender. La que sigue, por favor. La que sigue. No, la anterior. Ahí está. Entonces aquí está un resumen, ¿no? Gato intacto, decorticado, hipotalámico, descerebrado. Cada una de estas preparaciones es capaz de aprenderle esa respuesta condicionada relativamente simple, aunque vemos algunas diferencias. El intacto y el decorticado prácticamente hacen lo mismo, no aprenden igual, mantienen igual, extinguen igual, reaprenden. El hipotalámico y el descerebrado tardan un poquito más en llegar a una asíntota, la respuesta es menor, extinguen más rápidamente y tardan más tiempo en reaprender. Pero aquí el mensaje es, para este tipo de aprendizaje, pues en realidad basta con que esté el tallo cerebral íntegro, funcional, para que se lleve a cabo este proceso. Cuando este grupo de UCLA empezó esta serie experimental, andaba en el ambiente la idea de que sí, que los procesos de aprendizaje y memoria eran más o menos localizados y que dependían de estructuras muy particulares, y en este caso particular se decía que los analizadores corticales eran necesarios
para que se llevara a cabo el condicionamiento clásico. Pues ya vemos que no es así. Ahora sí, la siguiente. Bueno, pues alguien dijo, vamos a seguir deshaciendo este cerebrito, ¿no? Ay, perdón. Entonces, ¿qué pasará si ahora quitamos inclusive el tallo cerebral y nos quedamos con la médula espinal nada más? Y no solamente eso, ¿qué tal si probamos un tipo de aprendizaje un poco más complejo, aprendizaje instrumental? La que sigue, por favor. Y este es el modelito de estos autores. También es un trabajo viejito, les dije que iba a hablar de historia, y el condicionamiento es muy bonito, ¿no? Aquí tenemos una rata intacta con su cerebro, médula espinal, y el condicionamiento consiste en lo siguiente: se le coloca un electrodo en la pata que va conectado a un estimulador, en este caso el cátodo, entra a este recipiente con solución salina, y en otra parte de la pata se pone un electrodo que entra acá. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la salina se cierra el circuito y este animal recibe un choque eléctrico. ¿Cómo lo evita? Flexionando la extremidad. Si saca la pata del agua, ya no recibe el choque, ¿no? Entonces, si se le deja en esa condición, el animal sabrá cuándo estirar o flexionar. Llegará un momento que mantiene la extremidad flexionada y de esa manera activamente evita el choque eléctrico, un paradigma de evitación activa. ¿Cuál es la preparación experimental? Bueno, pues lo que hicieron fue seccionar la médula espinal, ¿sí? Entonces, ya la información que recibe del choque, ¿más? Ok, bueno, entonces aquí la información derivada del choque eléctrico llega a la pata. Ya sabemos, aquí hay un reflejo, ¿no?, protector espinal. Viene la respuesta motoneurona y se flexiona la extremidad. Estamos acá, perdón. Entonces, de tal manera que cuando la rata flexiona la extremidad ya no recibe el choque eléctrico, pero simultáneamente esto está en serie con otra rata también espinal. De tal manera que cuando ésta estira la pata, literalmente recibe un choque y esta también. Cuando ésta flexiona la pata, no recibe el choque y esta tampoco. La diferencia es que recibirlo o no depende de esta rata. Esta pasivamente recibe o no recibe el choque o deja de recibirlo. Entonces, la que uno esperaría que aprendiera es esta. Y si aprendiera, esto sería un mecanismo espinal, de la médula espinal. La que sigue, por favor. Y ahí tenemos. Entonces, esta es la rata que al flexionar o estirar la pata recibe o no el choque. Este es el porcentaje de veces que quita la pata. Entonces vemos que antes de que se aplique el choque, pues tiene una extensión relativamente constante, pero el momento en que empieza el entrenamiento, rápidamente esta rata o esta médula espinal aprende a mantener flexionada la pata para no recibir el choque. Y el otro que lo recibe gratis, independientemente de lo que hace, pues no aprende, ¿no? Mantiene la pata estirada, solamente la flexiona cuando se la flexiona. Si ahora hacemos que la que antes era el control tome cargo de la situación, de tal manera que cuando ésta flexiona la pata ya no recibe choque, pues vemos que aprende, ¿no? Y el último control que hacen es destruir la médula espinal y no aprenden, no viene aquí eso. Entonces vemos que la médula espinal solita es capaz también de aprender. Creo que estoy yendo muy rápido, voy a acabar esto muy rápido. La que sigue, por favor. Bueno, ya vemos que necesitamos el cerebro, ya necesitamos la médula espinal. ¿Qué pasará si ahora tratamos de que un circuito local de neuronas aprenda o no? Estos son trabajos también estos son de Frank Morrell. La que sigue, por favor. Y él metió electrodos en algunas regiones cerebrales, corteza occipital, donde hay una región donde algunas neuronas responden ante diferentes estímulos, no solamente visuales,
en la formación reticular, etcétera. Aproximadamente el 3-4% de las neuronas de estas regiones son polimodales. Y aquí tenemos la, entre comillas, conducta de una neurona. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el registro a lo largo del tiempo de la actividad unitaria de una neurona, es decir, de los potenciales de acción que espontáneamente produce la neurona. Aquí tengo un potencial, otro potencial, luego esta es otra barrida, etcétera. Y lo que Morrell hizo fue, en un tiempo cero, a partir de este momento, en este tiempo aplica un estímulo, ¿sí? En este caso fue un destello, y luego ve qué pasa cuando lo repite por tercera vez hasta repetirlo 12 veces. Con esta actividad, estos potenciales de acción, se forma lo que se llama un histograma posestímulo. ¿Qué quiere decir? Que él suma los potenciales de acción después de tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, en el tiempo cero se aplica el estímulo y ve que se incrementa la frecuencia de descarga 50 milisegundos después del estímulo. La neurona queda silente, vuelve a responder 150 milisegundos después y luego 200 milisegundos después. Es decir, tiene 3 ráfagas de respuesta ante un solo estímulo. Entonces podríamos decir, muy entre comillas, que esta es la conducta, este es el retrato de la conducta de una neurona cuando se le aplica un estímulo, ¿sí? Y lo medimos por la frecuencia de potenciales de acción a lo largo del tiempo. Entonces, tomando esto como su medición conductual, la que sigue, por favor, dijo, pues vamos a ver si una neuronita de estas puede aprender. Entonces, aquí tenemos la actividad espontánea, es baja, ¿verdad? O sea, si no se le hace nada, la neurona produce poquitos potenciales de acción. Si ahora se le aplica un destello de luz, ¿sí? Vemos que esta neurona responde con una ráfaga más o menos a los 100 milisegundos, ¿sí? Este es el promedio de 20 estímulos. Ahora aplica un sonido, un clic, a esa misma neurona responde de una manera diferente, con una ráfaga que aparece antes en el tiempo. Si ahora asocia la luz con el clic, uno esperaría como respuesta la suma de las respuestas individuales ante la luz y el clic, pero déjele que no. Ahora, ante esta luz y este clic, el patrón de descarga es totalmente diferente. Puesto en labios de Morrell, hay un cambio en la conducta. Sí, como psicólogos sabemos que una definición de aprendizaje es un cambio en la conducta debido a la experiencia, pero debe cumplirse otra condición, un cambio en la conducta debido a la experiencia que es más o menos duradero. Entonces fíjense, aquí hay un cambio en esa conducta de la neurona, este cambio se mantiene durante un buen rato, a pesar de que ahora solamente se aplica uno de los 2 estímulos, que sería el equivalente al estímulo condicionado. Pero si esto se repite sin hacer la asociación, como vimos en el caso de los gatos, ¿qué pasa? La respuesta empieza a disminuir, a cambiar, hasta que llega a ser como la original, ¿sí? Ante la luz, ante el sonido. Entonces ahí podríamos decir que esto se parece a un proceso de extinción, ¿sí? Y por último, si ahora repetimos la asociación, pues tenemos reaprendizaje, que se mantiene otra vez a lo largo del tiempo. Aquí uno diría, bueno, pues aquí tengo una neuronita ahí en la corteza cerebral o en el tallo cerebral, qué sé yo, capaz de aprender. Cuando lo publicó Morrell, pues la gente dijo, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero aquí hay un problema terrible, ¿no? Estoy registrando de una neurona. ¿Cómo sé si en esa neurona se está llevando a cabo el proceso asociativo luz-clic? O bien, como en el caso de una rata que entrenamos a presionar una palanca, si yo registro la actividad eléctrica de la motoneurona
o de las motoneuronas que van a llevar a la patita a apachurrar la palanca, no puedo decir que esa neurona es la que aprendió. Puedo decir que es la vía de salida de la información que se asoció en otro lugar del cerebro, y que esa asociación hace que esta motoneurona se active para poder apretar la palanca. Aquí podría ser lo mismo. Estas neuronas podrían ser la vía final común de un proceso de asociación que se llevó en otro lugar. Que esta sea nomás la manifestación, que esta es la patita que está apachurrando la palanca. Entonces, a pesar de que son estos experimentos muy interesantes, esto no nos permite concluir que estas neuronas son las que están, entre comillas, aprendiendo, o que ahí se está llevando a cabo la asociación entre estos estímulos. Quizás por eso esta línea de investigación se acabó con Morrell. Hasta donde sé, nadie la siguió. Además de que Morrell tuvo otros problemas políticos, en fin. Bueno, entonces, pero algunas gente dijeron, no, pues hay que seguirlo buscando. Tenemos que ver otra vez, llegar a un modelo el más simple posible para estudiar el aprendizaje y la memoria, porque de esa manera podemos quitar todas las variables interventoras o que pueden estar cambiando a lo largo del tiempo, que pueden estar enmascarando el proceso real o ensuciándolo un poco. La que sigue, por favor. Bueno, pues ¿cuál podría ser el modelo ideal, no? Pues una neurona aislada, ¿no? No una que está inmersa en la corteza, no una que esté en la médula espinal. Si encontráramos que una neuronita por ahí perdida es capaz de aprender, se propuso, a lo mejor eso nos llevaría a un modelo en el cual ahora sí podemos estudiar las sutilezas de los procesos que se llevan a cabo para que se establezca el aprendizaje. Entonces, la que sigue, por favor. La que sigue. Ahí está. Bueno, ¿en dónde se antojaría buscar una neurona que probablemente solita pueda aprender? Si hiciéramos una encuesta acerca de cuáles son las estructuras cerebrales involucradas en el proceso de memoria, de consolidación, pues yo creo que la votación sería el hipocampo, ¿sí? Aquí está el hipocampo, un hipocampo de rata, y se llama así porque se parece a este hipocampo que encontramos en las playas. Y entonces yo del hipocampo, la que sigue por favor, aquí está en un cerebro de rata, este sería el hipocampo, puedo sacar una rebanada de hipocampo, ¿sí? Aquí está con todas sus diferentes regiones, cuerpo de Amón, etcétera, de giro dentado, y a su vez lo puedo guardar en una camarita y mantenerlo ahí vivito y coleando, ¿no? Y estando ahí, pues yo puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer con esas neuronas. La que sigue, por favor. Aquí ya son unas fotos en vivo, aquí están rebanadas de hipocampo, y yo puedo, con un sistema óptico adecuado, puedo registrar la actividad muy cercana a una neurona y puedo estimular en una región cercana a esa neurona. Pero todo esto lo puedo afinar más y es lo que hicieron, la que sigue, por favor. El grupo que Weiss, Belusi y Stein, ellos afinaron tanto la técnica que prácticamente podían registrar la actividad potenciales de acción de una neurona a través de lo que se llama un electrodo de barril. A través de uno de los barriles se puede registrar la actividad eléctrica y a través de los demás se pueden inyectar cantidades minúsculas de drogas, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar una droga y ver cómo está su actividad eléctrica. La que sigue, ¿qué tipo bueno, aquí está. Es otra, no es de ellos, pero no, la que sigue, por favor, lo que estos autores, Weiss, Belusi y Stein, dijeron, bueno, vamos a ver si podemos aproximarnos a una neurona
medirle la conducta a esa neurona y reforzársela, ¿sí? Como si fuera una rata. ¿Cómo hacemos para condicionar una rata? Pues una rata, si emite una conducta que a mí me interesa, en este caso presiono una palanca, entonces cada vez que presiono la palanca le doy comida, ¿y qué pasa? Pues vemos que esa conducta tiende a repetirse. Adquisición, condicionamiento instrumental u operante que todos conocemos. ¿Qué pasa si dejo de darle la comida? Bueno, viene aquí un incremento de poca duración de la respuesta, pero en la medida en que la rata sigue apretando la palanca y no le doy el reforzador, pues la conducta se extingue, ¿no? Entonces aquí tenemos una ratita típica que aprende y extingue. Entonces estos cuates dijeron, bueno, pues qué tal si hacemos eso con una neurona, ¿no? La que sigue, pues en lugar de apachurrar una palanca, pues va a producir potenciales de acción. ¿Y qué hicieron? Bueno, si recuerdan, a ver, si puede regresar 2, por favor. 2, otra más, ahí. Dijeron, bueno, si esta neurona cuando produzca potenciales de acción o tiende a incrementarse la frecuencia de potenciales de acción, le doy su reforzador inmediatamente después a través de estos barrilitos, pues vamos a ver si se incrementa la frecuencia de potenciales de acción, ¿sí? Equivalente a presionar la palanca. La que sigue, 2 adelante, ahí está, no, la anterior. Entonces lo que ellos hicieron fue con un sistema computacional, agarrar la actividad de una neurona con este electrodo de barril y cada vez que se incrementaba un poquito la frecuencia de disparo, se le reforzaba. Ahorita vamos a ver con qué. Con dinorfina, si aumentaba un poquito la frecuencia de descarga, la dinorfina es un tipo de opioide, ¿sí? Es un opiáceo. Entonces, conforme aumentaba la frecuencia de descarga, se le daba ese reforzador y esta neurona, vean cómo se incrementa la frecuencia de potenciales de acción comparado con grupos controles, ¿sí? En este caso, lo mismo, esta es la frecuencia basal de descarga. Si se incrementa un poco, se reforzaba con dopamina, ¿sí? Y entonces cada vez que se incrementaba la frecuencia, pues se incrementaba, se le reforzaba y eso hacía que se incrementara la frecuencia de descarga con respecto a cuando se les daba vehículo, ¿no? Aquí viene una pregunta que es obvia, ¿no? ¿Qué tal si de por sí estas sustancias que se le da a la neurona, de por sí producen un incremento en la frecuencia de descarga? Eso no sería aprendizaje, ¿no? Sería una especie de respuesta refleja incondicionada. La que sigue, pues aquí tenemos un experimento muy interesante, completo. Aquí está la frecuencia de potenciales de acción basal, anda por debajo de 5 potenciales por segundo. Aquí cuando se incrementó un poquito, se le dio cocaína ahí a la neuronita, sobre la membrana prácticamente, hace que se incremente, se le va a dar cocaína, etcétera, etcétera, y vemos un cambio en la conducta más o menos permanente, pero que se extingue rápidamente. Aquí está otra vez la descarga basal, regresa a este nivel. Aquí se le da la cocaína sola para demostrar que la cocaína por sí misma no incrementa la frecuencia de descarga. Entonces aquí cocaína libre, regresamos a la basal, se vuelve a reforzar el incremento en la producción de potenciales de acción, cambia la conducta, se mantiene y aquí regresamos a la basal. Creo que traigo un ejemplo más, la que sigue. Aquí se le dio, ya no me acuerdo qué, dopamina. Vamos a ver con esta, línea basal, se le refuerza, línea basal, aquí se le da al azar, la dopamina, no pasa nada, línea basal, vuelve a incrementarse la conducta, la que sigue, en este caso fue otra vez la de cocaína que ya vimos, la que sigue, ahí está, ella es la penúltima. Entonces, como ven,
La idea aquí era tratar de ver cuál es la cantidad mínima de tejido nervioso capaz de aprender. Y la idea detrás de estos experimentos y de estos experimentadores fue precisamente buscar un modelito en el que ya una vez obtenida esta cantidad mínima, ahí meterse a hacer estudios de biología molecular, qué sé yo, para ver cuál es el mecanismo íntimo de este aprendizaje. Entonces, las preguntas iniciales fueron: ¿qué ocurriría con el aprendizaje y la memoria si reducimos el sistema nervioso? Pues ya llegamos a nivel de una neurona. ¿Qué se obtuvo? ¿Qué vimos? Que esta neuronita relativamente aislada es capaz de aprender. Aprende, pero se le olvida rápidamente, ¿no? Entonces, ese sería un modelito que nos serviría quizás para estudiar el proceso de aprendizaje, no el de memoria, porque estas neuronas no guardaron la memoria de los eventos. Y este cambio está, bueno, en fin. Segundo, entonces, ¿cuál fue el límite anatómico? Pues la memoria, la neurona. Cuando yo estudiaba esto, cuando yo era así, casi tan joven como ustedes, que andaba viendo qué había en el campo, qué había acerca del aprendizaje, la memoria, que era lo que me interesaba, yo decía, quizás valdría la pena trabajar con modelitos, ¿no? Y echarle todos los kilos a eso. Bueno, no saben a lo que me dedico porque no lo he dicho, pero yo trabajo con ratas íntegras, ¿no? Estas cosas, otra vez, las platico en la cena con los cuates, ¿no? En una fiestecita. Miren, una neuronita puede aprender. Pero al final de cuentas, parece ser que esta serie de estudios no nos llevó a encontrar el modelo adecuado. Porque estas neuronas aprenden, la que sigue por favor, ahí está. Cuando hablamos de aprendizaje y memoria a nivel del humano, generalmente pensamos en cosas complejas, ¿no? Tocar un piano, tengo que memorizar las notas, después aprender sin ver el libro pautado, estoy viendo cómo están mis manos y aprendo poco a poco hasta que soy capaz de dar un recital con piezas de Chopin. Esto es lo que el humano piensa en general cuando hablamos de aprendizaje y memoria, ¿no? Aprendo a tocar y guardo en la memoria aquello que practiqué. Igual si tengo un examen, voy, leo, aprendo, guardo en la memoria, paso el examen, se me olvida, pero en fin. Entonces, de este tipo de aprendizaje, este tipo de memoria, obviamente que una neurona no lo va a hacer. Entonces, de nuevo, toda esta plática fue para decirles que sí hay maneras de llegar a tener cantidades mínimas de cerebro capaces de aprender, algunas de ellas de guardar memoria, pero que creo que este último paso, el de la neurona solita, no nos va a servir para ir a encontrar lo que buscamos, cuál es el proceso de la memoria. Gracias. Bueno, sí, ahora sí.
Bueno, si nos vamos a mi mundo real, lo que hago en el laboratorio y lo que muchos colegas hacemos, es, en las primeras diapositivas les mostré o traté de dejar el mensaje de que en realidad estudiar los procesos de aprendizaje y memoria involucre estudiar un concierto de estructuras, ¿no? Cómo unas están actuando en forma simultánea o alternativamente para que se dé ese proceso de aprendizaje y memoria. Y en aquellas estructuras en las que hemos estudiado el proceso, se dan cambios casi universales, ¿no? Es decir, ahorita en el laboratorio tenemos un proyecto muy activo acerca de la formación de espinas dendríticas. Es decir, la neurona tiene ramificaciones, tiene dendritas, las dendritas pueden desarrollar espinas, que ustedes saben qué es eso. Entre más espinas se incrementa la probabilidad de que haya mayor conectividad con otras neuronas, en fin. Entonces parece ser que una de las, una manifestación que permite hablar de un engrama, este cambio celular que se da, este cambio para que se dé la memoria, pueden ser las espinas, ¿no? Y ese es un cambio plástico que depende de muchos procesos, ¿no? Síntesis de proteínas, primero activación de genes, que en el laboratorio los estamos estudiando también, qué genes se activan para dar lugar a la producción de proteínas que a su vez dan lugar a la formación de espinas sinápticas. Y entonces sí, y yo le eché un poco de tierra a este modelo de la neurona porque es muy difícil ver eso, ¿no? Es decir, cómo se estaban activando ahí los genes de los que va a depender la memoria cuando esa neurona no tiene memoria. O sea, es capaz de aprender, pero no guarda la información. Entonces, para lo que muchos hacemos y lo que yo hago en particular, a mí me interesa el proceso de consolidación de la memoria. Por eso no he metido con los genes y las proteínas y las espinas. Eso no lo podría estudiar allí. Pero, definitivamente, si vamos a hablar de aprendizaje de memoria, tenemos que hablar del proceso de plasticidad, que después del cual nos van a hablar un poquito adelantito. Pero yo aquí lo que quería mostrar es eso, ¿no? Que uno puede tardar una vida buscando un modelo y cuando se llega al modelo, entre comillas ideal, resulta que el modelo no sirve para lo que quiero, ¿no? Pero sí, eso no quiere decir que estos experimentos no sirvieron para dar luz a otras cosas. Pero sí, definitivamente, un modelo, podemos agarrar un modelo en una estructura particular y estudiarla a fondo. En mi caso, si me interesa la memoria, meterme en esa estructura y ver todo lo que hace la estructura para que se dé el proceso. Buenos días. Una pregunta, en su modelo, ¿existe una diferencia de aprendizaje en los diferentes fenotipos neuronales? Es decir, una espinosa mediana, una piramidal, una interneurona, etcétera, etcétera, o cualquier tipo de neurona tiene esa capacidad en el modelo que usted está aplicando. Bueno, si te refieres a lo del laboratorio, bueno, aquí no hablé de espinas. Sí, no, dependiendo de la región cerebral en la que uno esté involucrado, pero en el hipocampo, que es lo que más trabajamos, ahí nos vamos a las piramidales, ¿no? Que son grandotas, con una dendrita apical fenomenal, con sus ramificaciones, y ahí es fácil relativamente ver densidad y tipo de espina. Pero también estamos en el estriado, ¿no? Ahí no hay piramidales, en donde estamos encontrando que también hay cambios en la densidad de espinas. Entonces, sí, el genotipo, bueno, va a depender de la región. Estamos ahorita en hipocampo, estriado, corteza. Y entonces, en la corteza también encontramos piramidales, pero en el estriado no. Entonces, no es que un tipo particular de neurona sea aquella que se presta a producir cambios plásticos. Entonces, depende de la región y la calidad del cambio también está en función de la calidad del aprendizaje. Por esto me refiero a aprendizajes normales, aprendizajes incrementados. Eso lleva a dinámicas diferentes de producción de espinas. Gracias. Pues agradecemos la presencia del doctor
y hacemos entrega de un reconocimiento por parte del Centro Universitario de los Lagos, la cual, si me permiten, daré lectura. Dice: la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Roberto Prado Alcalá por su participación como ponente en los avances recientes en neurociencias 4 con la conferencia Aprenden las neuronas, efectuada del 18 de junio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2014. Igualmente nos permitimos entregarle a algunos presentes por parte del Centro Universitario y del comité organizador. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Universidad Internacional de Verano 2014.